Bienvenidos una vez más a la serie de conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vamos por la parte número 215. Cuando empezábamos parecía que íbamos a hacer solo 10 primeras conferencias, pues ya veis. Hoy viene cargadísima de noticias, cargadísima de vídeos, todos ellos creo que realmente interesantes. Los tiempos se están acelerando y ¿de qué modo? Vamos a empezar. Vamos a ir directamente al centrarnos en las primeras noticias que vamos a encontrar. Pero, como es habitual, primero vamos a buscar temas que nos sigan uniendo con Dios y vamos a tratar sobre la creación de Dios con los nuevos descubrimientos que también hay a nivel del universo. Hallan un sistema de 30 anillos gigantes mucho mayor que el de Saturno y está fuera de nuestro sistema solar. Pero qué maravilla, lo que a veces pensamos algunos, que esto solo se ve prácticamente en Saturno, pues no, ya veis, lo mismo, pero de dimensiones aún impresionantes. Apartado también para animales, y la verdad es que es una noticia de esas tristes. Un Rottweiler conmueve por no querer dejar a su hermano. Resulta que en esta fotografía lo veis, aparece con su cabeza puesta sobre su hermano que ha muerto y estuvo allí, no quería irse de allí. ¿Sabéis esto? Aparte de toda la trama que hay alrededor de ello, ha vuelto a generar realmente qué sentimientos llegan a tener los animales. Una vez más, hay cosas que son de difícil comprensión, pero sí que es cierto que cuando habéis convivido con animales, sobre todo con perros que muestran mucho afecto, uno se da cuenta que realmente esas cabezas tienen un algo también especial. Y recordemos una vez más esa cita de Ellen White que habla de la extraña inteligencia de los animales. Quizás no serán como nosotros, pero desde luego a veces nos dan unas lecciones realmente que ojalá muchas personas tuvieran las mismas reacciones en vez de ser más animales que los mismos animales. Nos dan verdaderas lecciones y Salomón nos lo fue contando también a través de sus escritos, contemplando la obra creadora de Dios, la naturaleza, los animales. ¿Cuánto debemos aprender de ellos? Entramos en arqueología y por fin ha salido ya la película Éxodus. Evidencias sobre cómo los hebreos estuvieron precisamente en Egipto. Ya sabéis que se ha dicho muchas veces, esto es una falsedad, no hay pruebas al respecto. Pues bien, ya mostramos sus pruebas nosotros en su momento, gracias al Dr. Kim, a Ron Wyatt, a la familia Caldwell. Pero por si no era suficiente, durante más de 10 años parece ser que estas personas han estado trabajando con una productora independiente cinematográfica para conseguir mostrar imágenes, hablar con arqueólogos, en definitiva, seguir presentando pruebas irrefutables de que eso es verdad y la Biblia no miente tampoco en ello.
Vamos a ver el vídeo, está en inglés, es corto, pero viene a ser un poco la introducción para que sepamos de qué va. Estad atentos, porque vale la pena. Bien, la persona que me dijo que ya había asistido a la vista de esta película salió profundamente impresionado, gratamente impresionado. Además, ¿sabéis? Hay tanta información que estas personas han recogido a lo largo de estos años que parece ser que no va a terminar aquí, sino que habrá una continuación. No sabemos el tiempo que van a tardar. Tampoco sabemos el tiempo que van a tardar en hacerlo o traducirlo al español, si realmente se hace. Ojalá pueda llevarse a cabo y podamos disfrutar todos de más pruebas de las evidencias que la arqueología sigue dando crédito pleno a la palabra de Dios. Revelan cómo era la cirugía cerebral practicada en Siberia hace 2300 años. Mirad cómo nos seguimos sorprendiendo. Realmente no sabemos si esto tiene 2300 años, parece ser que sí. Pero una vez más, si esto sucedió hace tantos años, debemos quedar maravillados de cómo puede ser que personas que teóricamente venían de ser menos intelectualmente y con conocimientos que tenemos nosotros, resulta que fueran tan hábiles para hacer todo esto. Además, las pruebas que se han encontrado son interesantes porque los agujeros que se hicieron en los cráneos no dejan aristas. Es prácticamente muy bien trazado. Con lo cual, además, parece ser que estas personas siguieron viviendo porque lo que han ido encontrando demuestra que realmente esa cirugía luego se fue cerrando y, bueno, siguieron viviendo más años. Realmente es impresionante. Y apartado también para antediluvianos, nos queda ese interrogante, hallan un impresionante bosque subacuático de 10.000 años. ¿Y dónde? En el Mar del Norte. Árboles caídos allí. Gracias a una tormenta extrema se pudo ver en buceos lo que allí debajo había. Y lo curioso es que nos hablan que ha subido 120 metros el nivel del mar desde hace, bueno, a saber cuántos años. Evidentemente, si no nos damos cuenta de que hubo un diluvio universal y que eso cambió el panorama tanto de los límites del mar como de la tierra, quizás no vamos a entender muchas cosas, pero interesante que sigan apareciendo vestigios, no solo a nivel de piedras, de arqueología, sino también de este otro modo. Hallan vida bajo una capa de 740 metros de hielo en la Antártida. Se desconocía que esto pudiese llegar a acontecer, pues mirad qué sistemas de vida hay aún a esos niveles, a esas profundidades. Claro, son seres invertebrados, pero también peces, y que no estaban allí por casualidad, llevaban allí, pues, a saber cuántos años han pasado, habiendo animalitos de este tipo allí debajo. Esto nos debería hacer pensar también que realmente algo cambió la superficie de la Tierra en un momento dado. Y una vez más, pensaremos, quizás diluvio. Tatuajes. No vamos a hablar de tatuajes en la actualidad, sino de Otzi, el hombre de hielo, que tenía más de 60 tatuajes en su piel, según desvelan ahora los investigadores. A través de nuevos sistemas de ondas de infrarrojos y ultravioleta, se ha conseguido encontrar estos 60 tatuajes que habían pasado desapercibidos. Se está hablando incluso, se especula, si estos tatuajes iban más allá de ser sencillamente un adorno o adoración a dioses paganos, sino que también podía ser incluso algo parecido a acupuntura. Bueno, queda todo en el terreno de la especulación, no se sabe, pero mirad cómo los tatuajes ya tienen tantos años de historia que a saber dónde se llega a remontar. Vamos a ver el vídeo donde aparecen precisamente estas imágenes. Bueno, ese es un enigma que va quedando, pero lo que está claro es que al menos los tatuajes de la actualidad no tienen nada que ver
al menos si esto fuera cierto, que es para otros usos terapéuticos. Desde luego ahora es prácticamente todo lo contrario. Apartado para Europa. Esta noticia que vemos en holandés, vamos a verla también más o menos traducida al español, extraída de Quote, una revista, donde nos habla de la ya tan reconocida revista de caricaturas, Charlie Hebdo. Resulta que precisamente unos días antes que aconteciera esa desgracia en Francia, con ese atentado, que al menos así nos han dicho que es, hubo alguien que compró precisamente ese periódico que estaba en plena ruina, y fue la familia Rothschild, alguien de la familia Rothschild. Es curioso, precisamente antes de que esto aconteciera. Una vez más, esto nos recuerda un poco a cómo antes del ataque a las Torres Gemelas, en el 11S, también parece ser que hubo una venta al respecto. Bueno, son cosas de esas que al menos sorprenden. Lo curioso es que a raíz precisamente de la desgracia ocurrida allí, ya visteis cómo se llegaron a disparar, qué cantidad de ventas hicieron y, en fin, siempre queda el enigma. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque tienen muy buen ojo a la hora de comprar cosas y hacer negocios así. ¿Hay algo más? Claro, con el historial de la familia Rothschild es para pensar, ¿verdad? Pero bien, ellos dicen que sencillamente es que actúan muy rápidos, que trabajan así y por tanto que no especulen con otras cosas. Pero ha habido algo más curioso también. La familia del policía suicidado, ya sabéis que estaba investigando todo ese caso, no tendrá acceso al informe de la autopsia. ¿Por qué? Bueno, pues una vez más nos quedamos con enigmas. Pero la cosa muy clara sigue sin estar. Apartado para crisis. La OIT alertó por el aumento del desempleo a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo pronostica menos empleo por el poco crecimiento de la economía internacional. Sigue habiendo paro, y mucho, y cada vez más, en todo el mundo, aunque haya lugares que parece ser que empiece a arreglarse un poco. Y vamos a ver un vídeo también de algo que ha acontecido en Grecia, y que quizás tendrá una repercusión en otros países, como España. Vamos a ver el vídeo donde se celebra la victoria de Syriza. ¿Y por qué hablamos de esto? Luego lo veremos. Bien, no sabemos, al menos no he podido indagarlo, si detrás de Syriza también están los jesuitas. Vaya usted a saber. Si alguien tiene datos, estaré encantado de recibirlos. Si tengo tiempo, voy a buscarlos. Pero ¿por qué digo esto? Porque no sé si sucede lo mismo que con su aliado en otro país, como es en España, el partido de Podemos, del cual sí sabemos que los jesuitas están plenamente detrás. Próximamente, si Dios quiere, presentaremos un tema dedicado exclusivamente a toda esa, ¿cómo os diría yo?, manipulación mediática que hay al respecto, y que tantas personas han caído víctimas de los jesuitas y sin saberlo, pensando que es el pueblo el que va a coger el poder. En fin, la situación de Grecia puede traer cola, ya sabéis, por el tema de la troika y demás. Veremos cómo termina todo, pero estamos dándonos cuenta que siempre hay desestabilización por un lado o por otro, aunque para el pueblo eso urge como una necesidad, una solución. Al menos así se muestra. Rusia, nueva víctima de Standard & Poor's. ¿Qué ha hecho ahora la calificación de esta agencia? Pues ha bajado la calificación crediticia de Rusia de BBB negativo a BB positivo. O sea que una vez más son las agencias que están moviendo mercados y por tanto todo esto repercute después en la economía a nivel general. Hablábamos de España y hablaremos próximamente también de esta marcha del cambio. Para el 31 de enero en Madrid, Puerta del Sol, Cibeles, Sol. Es curioso, justo en esos lugares
tan emblemáticos por lo que llegan a representar. Por un lado, la diosa Cibeles, Semiramis, en definitiva, paganismo total, procedente ya de Babel, y el sol, que ya sabemos también todo lo que ello implica, más de lo mismo, en definitiva. Pero eso va a ser en su momento. Mientras, mirad, el Papa no vendrá a España en 2015 para no interferir en los procesos electorales. Es curioso que digan para no interferir en los procesos electorales cuando están siempre detrás de cada proceso electoral. Pero bien, las formas hay que guardarlas. La marcha de Podemos muestra que empieza el gobierno de la gente. Antes os lo decía. Lo que se está mostrando es hacer creer que la gente va a ser la que va a gobernar el país. Bueno, claro que siempre es gente la que gobierna, pero son usados por alguien normalmente, por desgracia. Una vez más, vamos a ver, y no porque tengamos nada en contra de las personas en concreto que estén en ese partido político, sino porque ya sabemos que sucede prácticamente lo mismo en todos los partidos políticos. Lo curioso de todo esto es que puede haber un cambio en España muy importante en consecuencia de este partido político y veremos cómo las situaciones van cambiando. Desde luego, si este partido político llega al poder, va a propiciar bastantes cosas. Y una de ellas es la gran posibilidad de apertura a independentismos dentro de España. Estemos atentos, porque esto tendrá muchas repercusiones a muchos niveles. Y próximamente hablaremos de ello. Apartado precisamente para Cataluña. Algo interesante. ¿Sabéis? A veces me escriben personas muy enfadadas porque me dicen que soy un catalanista empedernido, otros que soy un españolista empedernido, y la verdad es que a unos y otros, una vez más, debo decirles: soy ciudadano del cielo, eso es lo que quiero ser. Patria, bueno, he nacido en Cataluña y me siento catalán, evidentemente. Pero en definitiva, me quedan pocos años para estar aquí. Mi patria va a estar en el cielo y después volverá a estar en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Por tanto, no me voy a calentar mucho la cabeza en esto o lo otro o lo de más allá. Nosotros tenemos un trabajo que hacer y es avisar al mundo de cómo está siendo movido y manipulado por fuerzas satánicas y por personas que están participando en esta confederación. ¿Y esto puede repercutir en cuestiones políticas? Claro que sí, por supuesto. Pero a veces ciertas actitudes de ciertas personas, sean de un lado u otro, provoca que precisamente hayan más personas que se confronten por pensamientos políticos territoriales. Ojalá tuviésemos la vista un poco más lejos y nos diésemos cuenta qué hay detrás de tantas cosas. Y preparémonos, porque nos quedan pocos años y no perdamos el tiempo en tonterías que nos van a hacer apartar de la misión que tenemos, de dar el mensaje de salvación a este mundo y que la gente se dé cuenta que no queremos ser manipulados, que nosotros queremos estar con Dios y las cosas del diablo, allá él con los suyos. Pero nuestro deber es seguir destapando cosas. Y aunque a algunos pueda gustar la independencia de Cataluña y a otros no, hay una serie de hechos que hay que mostrar. Y hemos venido hablando de cómo el Vaticano, los jesuitas, la masonería están trabajando por esa independencia de Cataluña. Pero han habido cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, algo ha sucedido en el monasterio de Poblet. Y esto está cerca, relativamente cerca de donde vivimos nosotros aquí. En ese lugar emblemático por muchas cosas en Cataluña, se reunieron una serie de personajes del mundo político y del mundo religioso. Pero esto ha venido como consecuencia de unas reuniones que han habido anteriormente en el Pub Kitty, un lugar que precisamente en este artículo se menciona porque allí hubo un encuentro entre dirigentes políticos catalanes, pero también incluso mandos militares del ejército español. Claro, hay cosas que ya empiezan a sorprender. ¿Qué están moviendo con todo esto? Bueno, parece ser que no hace falta ser muy listo para darse cuenta, ¿no?
A pesar de todo, después ha habido esto otro. Ese encuentro que se ha hecho precisamente en este lugar, mirad qué pone el artículo que aparece citado también en Religión Confidencial. La hospedería del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, acogió durante 3 días, del 12 al 14 de diciembre del pasado año 2014, el segundo simposio sobre masonería y cristianismo. En torno a medio centenar de personas participaron en dicho encuentro, que tenía el propósito de establecer un marco de reflexión acerca de la relación entre dicha asociación y la religión cristiana. La mayoría de los participantes eran pertenecientes a la Iglesia Católica o a la Gran Logia de España. Y mirad ahora, la apertura del simposio, que corrió a cargo de Monseñor Jaume González Agapito, delegado de Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas del Arzobispado de Barcelona, estuvo centrada en el hombre en la sociedad de hoy, a la luz de la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, que es la que hizo el Papa. El encuentro contó también con la presencia institucional del director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, o de personalidades como el periodista, consultor y escritor Manuel Milián, y la exconsejera de Governació de la Generalitat, María Eugènia Cuenca, el historiador y sacerdote jesuita José Antonio Ferrer Benimeli, el secretario de la Entesa Judeocristiana de Catalunya, Mario Sabán, o el catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Y ahora, por parte de la Gran Logia de España, participaron su gran maestro Óscar de Alfonso y con el grado de venerables hermanos Pere Sánchez y Ferran Bello. Bueno, pues es curioso cómo teóricamente masonería y catolicismo no tienen nada que ver y se apliegan a la perfección. Tienen encuentros interreligiosos ecuménicos y en ese lugar, y ya sabemos más o menos para qué. En fin, aún habrá personas del ámbito católico que no se darán cuenta que esto no es una cuestión de ahora, que es que se ha infiltrado la masonería entre los jesuitas y el Vaticano, sino es que siempre han tenido esa correlación. Ya va siendo hora que despertemos y no nos dejemos engañar, y que vayamos al propio texto bíblico, que ya nos advertía de que esto era así. Y por si fuera poco, si alguien aún no lo ve claro, que lea las profecías y los escritos de Ellen White, donde ya trataba esto, haciendo referencia a lo que aparece en definitiva en Apocalipsis 18. Pero bien, aún muchas personas van a seguir pensando que esto son bobadas. Pues nada, los datos están ahí. Y si esto es así, da que pensar, ¿no? En definitiva, ¿por qué nos interesa esto a nosotros? Por una cuestión. Mas no se unirán, decía Daniel 2, respecto a Europa. Y así sigue demostrándose. Cuando parece que todo está ligado, siempre hay algo que se fractura. Unos pensarán esto es positivo, otros que es negativo. Quizás ya va siendo hora que veamos más allá de las cosas. Pero en Cataluña algo se está cociendo y algo se está preparando para ser un ejemplo para todo el mundo. Tened esto presente. Y detrás ya sabemos quién está. Mientras tanto, ¿qué hace la Generalitat de Cataluña? Quiere abrir hasta 50 delegaciones en el exterior en los próximos años. ¿Por qué creéis que hacen eso? Evidentemente porque se están creando las estructuras de un Estado. Es normal, es la forma de hacer las cosas, y están haciéndolo muy bien. Por tanto, a partir de aquí, que cada uno piense lo que quiera sobre Cataluña, los catalanes y tantas cosas más, pero lo que está claro es que hay un movimiento detrás. Los jesuitas y la masonería se están moviendo juntos para conseguir ciertos fines. Si en 1600 y pico los jesuitas no apoyaron la independencia de Cataluña, ahora parece ser todo lo contrario. ¿Pero esto qué quiere decir? Que hay un cierto sentimiento de mucha parte de catalanes que aún perdura en el paso de tantos años, que aspiran a esto.
¿Es legítimo o no es legítimo? Que cada uno piense lo que le plazca. Yo no me voy a poner en esas políticas. Para mí lo importante es preparar un pueblo para el retorno de Dios y dejarnos de estar tan íntimamente ligados a la tierra y de tantas discusiones entre seres humanos, cuando deberíamos tener un objetivo. No hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Somos cristianos. O deberíamos serlo. Profecía para Isaías 17 y Daniel 11. Siria, Damasco, Medio Oriente. Siguen estando las noticias continuamente floreciendo. Ese lugar no va a terminar de solucionarse aún, ni mucho menos. Estados Unidos manda 2 buques de guerra a las costas de Yemen. Una vez más, siguen apareciendo los lugares bíblicos de Daniel 11, citados, en ese caso como Etiopía, la antigua Etiopía bíblica, que es el actual Yemen. Los rebeldes retienen al presidente de Yemen en su casa, y todo esto que está provocando, pues que Estados Unidos siga mandando allí parte de su poderío militar para socavar estas cuestiones. ¿Qué hay detrás? Ya lo hemos hablado tantas veces. Exrehén del Estado Islámico. Quieren organizar algo más brutal que el 11S. Y dice que lo tienen muy bien planeado. En fin, veremos si esto sucede, pero ya no sería de extrañar. Y atención a esto. El Estado Islámico amenaza con atacar Roma y Jerusalén. Un portavoz a los yihadistas en Occidente a seguir atacando a los cruzados. Y dicen que quieren atacar los 2 símbolos del cristianismo y del judaísmo, Roma y Jerusalén. Pronto esta campaña cruzada será derrotada y después, si Dios quiere, nos encontraremos en Jerusalén y después la cita es en Roma, dijo al-Andani en un mensaje difundido por internet. Pidió muyahidines en Europa que lleven a cabo nuevos ataques contra los países occidentales. Una vez más, decimos, mientras habrá conflicto en Oriente Medio, que va a haber también en Occidente, pero no solo Occidente, de Europa y América, sino también podríamos hablar de alguien vinculado a Occidente como es Japón, pues todas estas cosas, o Australia, todas estas cosas, terrorismo, miedo a lo que están haciendo estas personas. Y en fin, mirad, Jerusalén, un enclave que puede acontecer algo tremendo, y Roma, y sabemos por profecía que Israel lo va a pasar fatal, fatal. ¿Cuántas personas judías no van a morir? Y no saben nada aún. Pero algo va a suceder para que alguien se aposente precisamente en Jerusalén, y alguien que provenga de Roma. Tiempo al tiempo, pero todo apunta a que tarde o temprano vamos a ver grandes cosas y grandes desgracias. El gran viraje geopolítico. Rusia y Turquía acuerdan la ruta del nuevo gasoducto. Una vez más estamos viendo cómo Turquía está jugando un doble papel y ahora se está uniendo a Rusia por cuestiones económicas. ¿Tensión con quién? Ya sabéis, con Israel precisamente. Y, cómo no, los gasoductos. Algo tan importante que mueve tantísimo dinero, de los cuales precisamente Apocalipsis 18 ya nos hablaba. La Fuerza Aérea de Israel atacó blancos militares en Siria. Ya vemos como una vez más Israel también está en toda esa trama. 4 soldados israelíes heridos en ataque de Hezbollah en las alturas del Golán, frontera en el sur del Líbano. Situaciones continuamente que provocan confrontación y que todo esté a punto de estallar. Un alto mando del Estado Islámico confiesa recibir financiación procedente de Estados Unidos. Bueno, Yusuf al-Salafi, comandante del Estado Islámico detenido hace una semana por los servicios de inteligencia pakistaníes, ha confesado que ha recibido fondos procedentes de Estados Unidos. Si esto es cierto, ¿cómo se explica? Pues ya lo sabemos, alguien está financiando ese terrorismo islámico y al mismo tiempo hace ver, o lo hace, en cierto modo, de luchar contra ellos. ¿Qué está aconteciendo aquí?
Lástima que tantas personas en este mundo solo vean lo que se muestra por encima y desconozcan todo lo que hay detrás. ¿Quién está moviendo esos hilos? ¿Y para qué? Muere un soldado español de la ONU durante los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano. Ya ves, también no solo mueren personas de ese lugar, en este caso, un soldado español. El Pentágono pide más armas por las crecientes capacidades de Rusia y China. ¿Qué podemos esperar? Pues mirad sus frases. El Pentágono ha instado a sus aliados de la OTAN a desarrollar más armas innovadoras debido a las crecientes capacidades de Rusia y China y ha declarado que Estados Unidos seguirá teniendo ventajas frente a los potenciales enemigos. Una vez más, todo preparándose para mayores conflictos. Daniel 11, versículos finales. Más claro, no puede estar. Netanyahu: Irán es el responsable de los ataques desde el Líbano. Una vez más, también nos damos cuenta de esa tensión entre Israel e Irán. ¿Cómo va a terminar todo esto? Al menos 4 detenidos en una nueva operación antiterrorista en Bélgica. Europa también está sufriendo, una vez más, por el terror que provocan estas personas haciendo esos actos, y que se está haciendo buscando, encontrando a personas que teóricamente van a operar para el mal. Bueno, pues así está la situación, todos con temor. Estado Islámico difunde un vídeo con la decapitación del segundo rehén japonés. Y Japón se plantea enviar soldados a esa zona, aunque no puede intervenir militarmente tampoco, de un cierto modo, ya sabéis, por las restricciones de la Segunda Guerra Mundial impuestas. ¿Terminará esto por esfumarse y también participarán allí plenamente? Veremos. Datos de la ONU: mueren 1.375 personas en Irak en el mes de enero. Irak sigue estando en esta situación. Toda la zona de Medio Oriente en plena convulsión. ¿Sabéis? Cuando estuve buscando el mapa para mostraros, porque a veces cuando hablamos de esos lugares, quizás mentalmente no sabemos ubicar dónde está cada país para ver la situación, la polémica, la confrontación. Mirad este mapa. Estuve mirando varios y me encontré este que me sorprendió por algo muy concreto. Mirad este mapa. Se muestra Palestina como Estado propio junto a Israel. ¿Os dais cuenta? Mirad el Líbano al norte, Israel, Jordania, pero ¿qué hay entre Israel y Jordania? Palestina. Es un lugar donde son mapas libres, piden donaciones para seguir haciendo mapas, actualizándolos, etc. Pero es curioso, ellos ya han puesto Palestina como un Estado propio. Bueno, ¿saben ya que esto va a ser así? Yo no sé quiénes son los que están moviendo esto, pero realmente da que pensar. Como también en algunos mapas donde aparece ya Cataluña como un país totalmente aparte de España. ¿Hay alguien que sabe más cosas y se anticipa a las jugadas? ¿O sencillamente especulan? O sea, en definitiva, Palestina o Estado propio, ¿quién dice que va a haber eso? El Vaticano lo está pidiendo, ¿verdad? Y no son los únicos. Ciencia y tecnología. Daniel, una vez más, sigue dando en el clavo. Está aumentando el conocimiento de la profecía, de la ciencia, pero también de la ciencia tal como la conoce este mundo. Una empresa china imprime en 3D un edificio de 5 plantas. Imaginaos qué impresora 3D tan enorme debe ser capaz de poder hacer esto. Pues no es poco. Y además esto conlleva que hay un abaratamiento tremendo del importe, de la factura de esos costes. En poco tiempo quizás veremos auténticos cambios en la forma de construcción y que también puede ayudar a que muchas personas lleguen a tener su vivienda, que de otro modo sería imposible.
Vamos a ver el vídeo de esa gran impresora 3D por WAS Project. Bien, esto es un tipo de impresora 3D que ya veis que es capaz de hacer esto. Pues hay vídeos también respecto a cómo se construyó ese edificio. Un adolescente de 15 años crea una impresora 3D que revolucionará el mundo. Funcionará 10 veces más rápida. Además, tiene otras características que mejoran las que ya habían. Pero ya veis, además, qué chico tan jovencito. En fin, cómo el mundo va a cambiar quizás en poco tiempo debido a todos estos avances. Y por si fuera poco esto, Matrix hecho realidad. Una interfaz permite conectar un ordenador al cerebro. La idea de poder crear una interfaz que permita conectar el cerebro humano a una computadora se ha convertido en el santo grial de la ciencia ficción. Ahora, investigadores del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, han concebido unas nuevas fibras más delgadas que un cabello que podrían convertirlo en una realidad. Bueno, pues dentro de poco prácticamente todos cyborgs. Y Sony estrena las grabadoras en 4K. Parecía que era una cosa de mucho futuro aún. Pues bien, ya están empezando a salir al mercado. Ya sabéis que 4K muestra una claridad de imagen, una nitidez asombrosa, donde te da detalles que hasta la propia vista a veces dirías, esto no lo ves normalmente. Pues bien, dentro de poco el HD parece ser que será historia, el 4K se irá imponiendo. Y lo que hacen además, de momento, es hacerlo en cámaras de estas, de personas que van a esquiar, que se ponen esa pequeña cámara para ir filmando sus movimientos, etcétera, etcétera. ¿Una posible cura para la calvicie al descubierto? Bueno, pues parece ser que nos quieren hacer un favor a algunos. Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Médica Sanford Burnham en San Diego, California, asegura haber encontrado la cura permanente para la calvicie, un problema que afecta a muchos hombres, que me lo digan a mí. En una serie de estudios, los investigadores fueron capaces de hacer crecer el cabello por primera vez usando células madre. Con ayuda de estas células, se logró crear papilas dérmicas que fueron bastante eficaces cuando se multiplicaban. Los intentos anteriores, cuando no se usaban células madre en las papilas dérmicas, fracasaban, señala el artículo publicado en la revista PLOS ONE. Los primeros estudios fueron realizados en ratas y se espera que pronto se lleve a cabo con éxito en humanos. Pues si esto llegara a surgir, desde luego, pocos calvos veríamos ya. Ahora me verías con melena. Apartado para Latinoamérica. Bueno, esta foto no os va a decir nada a muchos. Quizás a los argentinos sí, y vamos a ver por qué. La trama secreta de la elección de Roberto Carles, un pedido del Papa a Cristina. ¿Cómo? Pero no parecía que había tensión entre ellos y estaban mal. Pues, en definitiva, quien manda, manda. Y aquí se dan las razones de cómo Bergoglio, ya cuando era obispo en ese país, ya tenía un trato con esta persona que ahora podrá optar a este cargo. Lo curioso es que esta persona, si vamos viendo aquí, nos dice que es un defensor del matrimonio igualitario, de la adopción para parejas gays y de la despenalización del aborto. Y en cambio es apoyada y pedido del Papa que ocupe ese cargo. Bueno, aquí está todo el artículo. Y además, esta persona, Roberto Carles, hizo unos tweets bastante polémicos en los cuales llega a decir cosas sobre el mismo Papa. Dice, ¿cómo puede Bergoglio hablar de trabajo y a los trabajadores? Bergoglio que no laburó nunca en su vida. ¿Qué pasa aquí? Y ahora resulta que esto ha ido cambiando con el paso de los pocos años, porque han tenido ya contacto varias veces el uno con el otro. Y no solo esto, sino que además, aquí los tenéis juntos, resulta que él en sus tweets va diciendo sus creencias, bueno, sus modos de pensar, sus posicionamientos. Resulta que hace años ya el Papa hizo algo, y fue tener también un encuentro entre este chico, cuando era prácticamente un niño, y otros,
hace 21 años atrás, y le dijo: no haga lío. El vídeo no lo vamos a ver ahora, pero realmente ya ha habido un contacto previo desde hace muchos años entre uno y otro. Tiene su gracia que van pasando y claro, niño a niño pues se van besando con él, pues ¿para qué? Para todo el oficio que han hecho, etcétera, etcétera. Ahora este niño ya tiene 33 años y ha dejado de ser un niño, y curiosamente se va a convertir en el miembro más joven de la Corte Suprema. En fin, el Papa no se pone en política y no pinta nada. Bachelet se reunirá con el Papa el 5 de junio en el Vaticano. Es curioso, porque también está aprobando una serie de leyes como abortos, matrimonios gays, etcétera, etcétera. Y también va a ver al Papa. Curioso, ¿cómo puede ser que todos vayan de la mano con el Papa y en cambio sus postulados, sus posicionamientos ante la vida sean tan contrarios? Quizás si sabemos que alguien está moviendo todo para que esas cosas se apliquen y va diciendo que no por delante, pues quizás entendremos muchas cosas. La Iglesia negocia paz con pandillas en Centroamérica. El Salvador vive una segunda tregua histórica entre las pandillas o maras, principales causantes de la violencia en el país, por tanto, haciendo de mediadores. Bueno, es interesante también ver qué nombres tienen estas pandillas. Mara Salvatrucha, dices, bueno, esto aún, pero MS-13, ¿por qué 13? Y Barrio 18, que es 3 veces 6. En fin, cosas curiosas al menos, ¿no? Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, el número de prostitutos se triplica. El oficio más viejo ya no es exclusivo de mujeres. El alto nivel del paro empuja a muchos jóvenes a ejercerlo, algunos para poder estudiar. Otros estudiantes dicen, pues nos hemos buscado la vida de otros modos, pero no hemos hecho esto y hemos podido seguir estudiando. Pero claro, otros van a una cosa que parece más fácil. Lo curioso es que todo esto vaya más. En fin, cosas realmente que estamos viendo que demuestran que este mundo, muy lejos, no va a llegar. La reacción de la gente cuando ve porno en realidad virtual por primera vez. ¿Ya veis qué tipo de gafas, con también sus auriculares incorporados? Se han hecho ya primeras pruebas de películas pornográficas. Se les ha hecho la prueba a estos señores, hombres y mujeres, a ver qué sensaciones tienen con ello. Y las reacciones son de sorpresa, como si vieran algo y lo pudiesen tocar. Imaginaos cómo va a cambiar toda la faceta mental de una persona ante este tipo de productos. Ya será mucho más que ver sencillamente las cosas en una pantalla, ¿eh? ¿Cómo va a afectar todo esto en el comportamiento humano, la forma de pensar? Si empiezan con esto van a aplicarlo también a otras cosas, ¿verdad? Bueno, tiempo al tiempo, pero evidentemente esto no va a mejorar a la persona, todo al contrario. Chile, el Congreso aprueba uniones civiles para parejas del mismo sexo. Os lo decía. Y en cambio, ¿qué hace su presidenta? Se va a ver al Papa. Psiquiatra español, la pedofilia no es una enfermedad, sino una tendencia sexual. Bueno, ¿qué puede conllevar todo esto? La Asociación Americana de Psiquiatría está valorando sacar la pedofilia de la lista de enfermedades psiquiátricas porque tiene más relación con los valores y con el trato a los demás, aseguró el psiquiatra español José Miguel Gaona en una entrevista en la cadena COPE, citada por Voz Populi. Uno de los mayores errores es creer que es una enfermedad cuando en realidad es una tendencia sexual, insistió. Y esto nos debería hacer pensar porque en Holanda ya se estuvo tratando precisamente sobre lo mismo. Es una tendencia sexual, por tanto tiene que ser aceptada. Lo que está claro es que, como alguien escribía y la persona que me pasó la noticia me lo dijo, el pecado es pecado, no es enfermedad. Y desde luego se intentan tapar muchas cosas, pero la palabra de Dios es muy clara, y si uno se autoanalizara un poco, también se podría dar cuenta de ello, pero eso no interesa, ¿verdad?
porque hay que hacer cambios. Y a veces esos cambios no se quieren hacer. Y queremos que Dios nos quiera, nos ame y nos salve tal como somos sin querer ser como Él. Y no va a ser así. Luego veremos más cosas al respecto. ¿Recordáis esto? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Mirad esta imagen, porque ahora vamos a hablar de ello. Levítico 18:23 nos decía, y nos sigue diciendo aún ahora, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, o sea, teniendo actos sexuales con este animal o cualquier animal, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión, por tanto, pecado, por tanto, no bueno, porque a veces decimos, es que todo es pecado, no, es que es pecado porque no nos beneficia, esto no nos va a santificar, al contrario, nos va a hundir moralmente y en muchos aspectos nos va a separar de Dios, de cómo deberíamos ser, y nos va a juntar al carácter de Satanás. ¿Qué queremos hacer? Pues el hombre que practicó sexo con un delfín durante un año protagoniza un documental. Bueno, pues así está el mundo. Y no solo así, también así. ¿Recordáis también estas palabras, este texto bíblico, amadores de sí mismos? Que habría amadores de sí mismos en el último tiempo. Pues mujer de 40 años se casó con ella misma. Dice que no encontraba pareja y 3 años antes dice, si no la encuentro, pues me caso conmigo misma. Y así lo hizo. Hará hasta viaje de novios, o sea, de novia sola, porque se va sola. Y dices, ¿hasta qué punto se está llegando? Y además, acompañada de tantas personas en la ceremonia. Verdaderamente, si esto lo dicen hace unos pocos años a ancestros nuestros, bueno, no se lo creerían. Y ahora son cosas que ya estamos viendo. Y lo curioso es que el apóstol en la Escritura ya estaba diciéndolo que esto acontecería. Amadores de sí mismos, por encima de todo. Y esto en un aspecto, pero puede ser en muchos más. Temporales. El temporal continúa provocando estragos en el norte e interior peninsular, en España. Ha habido muchos, y alguna desgracia, desde luego. Y también esto, tempestades. Fuerte tormenta azota una región de Turquía causando inundaciones y daños. Y vamos a ver el vídeo precisamente de este. Bien, pues siguen habiendo desgracias por cuestiones climatológicas. También esta, nevada histórica. El Snowmageddon azota a Estados Unidos y paraliza Nueva York en una tormenta de nieve histórica. ¿Qué cosas están pasando, eh? Cómo cada vez están sucediendo más inclemencias y desgracias de un modo muy acelerado. Esto debería hacernos pensar, ¿eh? El tiempo se acaba. Y como estaba profetizado, y Ellen igual lo escribió, todo esto irá más hasta el final y será imparable. Pestes. Nueva alarma ante una plaga de peste que ha matado a decenas de personas en Madagascar. Y una vez más, ¿por qué? Porque las pulgas que están en las ratas pasan a los hombres y se han inmunizado con los insecticidas que les ponen, y ahora la peste ataca en Madagascar. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, pues una más. Sequías. San Pablo cortará el agua 5 días a la semana si persiste la sequía en Brasil. Es una situación grave, muy grave. Una sequía azota todo el sureste de Brasil. Y por si fuera poco, también esto, la sequía en Brasil desencadena una guerra por el agua entre campesinos. Considerada la peor sequía en 50 años, la situación no es peor porque las personas afectadas reciben ayuda financiera del gobierno a través de sus programas sociales, que si no, ya os lo podéis imaginar. Y ahora el testimonio de una colaboradora que nos dice, mi hijo que vive en Sao Paulo, en Brasil, que la crisis de agua potable es tal que solo 2 veces a la semana tendrán agua para higienizarse, ni hablar de tomar esa agua, y la mineral, a más de ser mala, su precio se irá por las nubes. Pues como la cosa no cambie, ya veis qué situación. Y apartado para el Vaticano. Ecumenismo. Ahora vamos a tener una serie de vídeos seguidos
en los cuales vamos a parar a comentar algunas de las cosas. Pero para el apartado de ecumenismo, mirad qué tipo de vídeos llegan ya a aparecer, qué mensajes implícitos en ellos. Papa Grupo Luterano, podemos dar testimonio juntos. Vamos a verlo. Bien, una vez más nos damos cuenta de cómo los luteranos le llaman ahora Santo Padre. Bueno, es que ya es increíble. Si Lutero levantara la cabeza, no sé qué llegaría a hacer, la verdad, o a decir. Pero ya veis también el Papa qué apoyo les está dando. Realmente el ecumenismo está yendo a tope. Vamos a ver otro vídeo. ¿Qué está haciendo Francisco para frenar el islamismo radical? Bien, pues ya veis, para frenarlo, más ecumenismo en definitiva. Es la forma de que se ponga una solución. Mirad cómo se genera un problema para darle una solución. Muy típico de ciertas sociedades secretas, también muy típico del mismo Vaticano. Otro vídeo más, la sinagoga que han visitado 2 papas y que podría visitar también Francisco. Pues como este papa, ninguno para entablar aún un mejor vínculo con el mundo judío. ¿Y por qué? Pues ya lo hemos visto, sus antecedentes al respecto ya marcaban toda esa línea, como no iba a ser papa. Otro vídeo más, donde Francisco habla sobre el diálogo con el Islam. Se están dando pasos positivos. Pues una vez más, vemos ese acercamiento con el mundo islámico. Es curioso, habla de cómo engañar o mentir al otro. Pues precisamente el mundo del Islam va a caer de lleno en sus engaños, porque si no, no se harían con ese ecumenismo. Pero también es que el mundo del Islam ignora cómo fue creado el Islam, que se lo digan a Alberto Rivera, ex jesuita, donde relata claramente que el propio Islam fue inventado por el mismo Vaticano. En fin, si alguien no se lo cree, pues que mire lo que dijo este ex jesuita que murió asesinado por los mismos suyos, ¿por qué será? Otro vídeo más, Francisco mantiene un encuentro con la Universidad Hebrea de Jerusalén, una vez más, con los judíos. Pues una vez más, acercamientos, ya lo veis ahora con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Otro vídeo más, Papa en rezo de vísperas, la unidad de los cristianos no llegará por discusiones teóricas. Vamos a ver a través de qué métodos va a llegar. Bien, ya hemos visto el retrato del Papa en ese marco redondo, de los cuales estuvimos hablando hace muchas conferencias atrás, y también lo hemos visto mientras hablaba de ese tipo de ecumenismo, que iba con un tipo de cetro, ¿verdad? ¿Y cuál era ese báculo? Pues la famosa cruz partida, la cruz satánica, y con eso va a hablar de ecumenismo. Ya veis, no habrá discusiones teóricas, así no se puede unir. Hace falta que nos importa lo que se crea, más o menos, en definitiva, pero que todos juntos. ¿Y cómo se puede hacer ese vínculo de unidad? Pues, una vez más, ha hecho incidencia en algo, en un detalle. ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados por su fe? Sean católicos o protestantes o ortodoxos. Pues, en definitiva, eso tiene que ser un vínculo de unión. Esa es la gran excusa. Y démonos cuenta cómo se ha propiciado que todo eso se llevara a cabo para poder utilizarlo también para el ecumenismo. Porque todos juntos podrán hacer presión para que eso se acabe. La unidad de los cristianos la van a conseguir sí o sí y van a utilizar todo lo que ellos quieran. ¿Y cuántos no van a caer en esas redes? Explicaciones sobre el Papa y sus palabras. Puños, conejos y pretextos. La respuesta de un párroco a las preguntas de algunos feligreses jóvenes demasiado insistentes. Resulta que aquí hay un escrito donde se habla de primero con lo del puño, que dijo el Papa. El grupo pacifista y evangélico está escandalizado. Nosotros somos los que siempre y como sea ponemos la otra mejilla, dicen. Quizá es verdad. Después la historia de los conejos. Los jóvenes, bueno, cuando dice conejos es porque el Papa dijo que los católicos no tienen que ser como conejos, que tienen que utilizar métodos naturales para no tener hijos, pero en cambio es contrario a todo el tema de preservativos y demás. Es curioso, ¿eh? Cuando además tenían inversiones
¿Y de qué modo? En fábricas de preservativos. Pero bueno, el mundo se traga cualquier cosa, ya lo veis. Y así este señor va defendiendo la postura de las palabras del Papa. Bueno, pues tienen que ir poniendo explicaciones a sui generis, del modo que ellos quieren, para intentar decir que, bueno, el Papa es amado independientemente, es el signo visible de la unidad de la Iglesia, es en la tierra cabeza del cuerpo de Cristo, entre los hombres de nuestro tiempo. En él la Iglesia encuentra unidad y es universal. Muchas confesiones cristianas no tienen el don del Papa, a eso le llama don, y dejadme decirlo, se nota, la comunidad se desmorona, la tradición o se pierde o se momifica, la Iglesia se deteriora. Y dale con la tradición, qué manía, ¿eh? Pero bueno. Y mirad esta frase. Santa Catalina, que es doctora de la Iglesia, por tanto, debemos aprender de ella, ha llamado a sus papas dulce Cristo en la tierra. Bueno, pues entonces a esto se le llama anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. Dulce Cristo en la tierra. ¿Alguien duda aún del sistema papal, del Papa como anticristo? Si nos lo están diciendo ellos mismos. ¿Y aún vamos a negarlo? ¿Nosotros vamos a negar lo que ellos mismos nos dicen? ¿Y que la profecía ya nos lo estaba hablando? En fin, hasta algún adventista debería plantearse qué cree respecto al papado. Porque vaya pena creer según qué cosas. Globos por palomas. Otro vídeo que al menos es curioso. Sabéis que el Papa hacía algo. Iba, salía por una ventanita y soltaba unas palomas. Pero ya hemos visto como en 2 ocasiones seguidas o más ha acontecido algo. Que las palomas les pasaba alguna desgracia. Y ahora, bueno, lo han hecho venir bien porque eso generaba, parece ser para algunos ya malos augurios de cómo puede ser, paloma que sacan, paloma que pasa algo. Pues mirad, se sustituye por globos y se acabó. Vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ya habéis visto, se sueltan globos sustituyendo a palomas, que eran el símbolo de la paz y del Espíritu Santo, pues ahora un globo pasa a ser lo mismo. Y al menos eso sí, hay que decir que alguna paloma se habrá librado de algo malo con esta medida. Acercamiento. El Papa Francisco sostiene histórica reunión con un transexual de 48 años, cambió de sexo, un español. Y es curioso porque aquí se narra toda la situación. Es una persona que había sido tildado de hija del diablo por un sacerdote, no eres digno, ¿cómo te atreves a entrar en esta condición a la iglesia?, etcétera, etcétera. Y al final parece ser que mantiene una correspondencia o se queja por esto y el Papa finalmente lo llama por teléfono para su sorpresa y dice: soy el Papa Francisco. Y a partir de aquí pues tienen, bueno, una serie de conversaciones. La novia de esta persona que cambió de sexo va con él, lo acompaña hasta el Vaticano y le pregunta al Papa: ¿por qué la Iglesia me rechaza? ¿Por qué no puedo ser un católico practicante? Hay un rincón en la casa de Dios para mí. Esta persona se siente católica a pesar de todo. Bueno, esta historia va a continuar, pero dirán a lo malo bueno. Y mirad cómo el Papa a un transexual español que le dice: claro que eres hijo de la Iglesia. Y mirad ahora, porque esta persona que va a ese lugar, bueno, allí dice algo más. Y tienen una conversación privada que él dice que no va a desvelar jamás con el Papa. Pero el Papa le dice en definitiva que sí, que allí tendrá su lugar en la Iglesia Católica. Y así, una vez más, pues no tiene que haber discriminación de ningún tipo, y eso es normal, no tiene que haber discriminación de personas, pero ¿se puede aprobar las cosas que no están bien hechas? Pues el Papa parece ser que así lo dispone, hasta el punto en que llega un momento en que esa situación aún manifiesta algo más. Vamos a verlo, pero antes, presidente del Fútbol Club Barcelona,
Bartomeu visitará al Papa, el presidente del Barça. Va el jueves a hacer un viaje a Roma. ¿Y por qué? Pues resulta que él, junto a otros clubs de fútbol o otras entidades que están trabajando en fundaciones que apoyan a los niños, pues van a ser recibidos por el Papa. Es curioso, ¿eh? Cómo se están moviendo en todos los ámbitos. El papado prácticamente lo está abrazando todo. En fin, y no quiero decir que por esto estas personas sean malas personas, sencillamente están entrampados por todo lo que el papado está haciendo. ¿Lo sabrán? ¿No lo sabrán? Yo no lo sé, no voy a juzgarlos, pero desde luego los tentáculos del Vaticano están abarcando tanto que cae todo el mundo por un lado o por el otro. Ecumenismo también con el espiritismo. Resulta que el Papa tuvo un encuentro con un alto medium, o sea, un gran destacado medium brasileño, un espiritista en definitiva, y no se permitieron ni las cámaras en este encuentro. Es curioso, en Zenit no se dijo absolutamente nada, ni en medios católicos que yo haya visto. En cambio apareció en este lugar, en Radio Boa Nova, y lo interesante es que cuando ves las palabras de este señor hacia el Papa, pues también son espléndidas. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues es que el ecumenismo está funcionando a todos los niveles. Es realmente impresionante ver cómo el Papa está ganándose a todo el mundo, a todas las creencias, todo el mundo en pos de la bestia. La profecía la estamos viendo. La salvación en la Iglesia. Francisco en Santa Marta, la salvación no se privatiza. En la homilía de este jueves el Santo Padre ha recordado que Jesús nos salva con nombre y apellidos personalmente, pero dentro de un pueblo, la Iglesia. O sea que una vez más, mucho hablar de ecumenismo en muchas historias, pero resulta que la salvación la tiene solo en la Iglesia. ¿Y en qué Iglesia? Cuando dice la Iglesia es el nombre propio a la católica. Bueno, pues una vez más nos quedamos exactamente igual. Mucho teatro, muchas palabras, pero el fondo sigue siendo el mismo porque Roma no cambia. Pero eso sí, sigue siendo cada vez más un líder moral. Llega el peluquero para los sin techo. Un nuevo servicio además de los baños en la columnata. Ahora cada lunes por la mañana habrá peluqueros que, como tienen cerrado, van a ofrecerse muy gentilmente, las cosas como son, a dar el servicio a las personas que no pueden pagarse eso, a indigentes básicamente. Pues todo esto es un gran qué que el Papa también está haciendo. Curioso, ¿eh? Apoyo a película. ¿Qué es esto? Sí, el Vaticano apoyando esta película, Selma. Es la película sobre Martin Luther King y su lucha pacífica por la igualdad. Pensad que ahora vais a ver un trozo de esta película, pero en definitiva vamos a mostrar todo un tema, si Dios quiere, dedicado exclusivamente a Martin Luther King. ¿Qué había en verdad detrás de todo eso? ¿Sabéis? En el momento en que vi que el Vaticano apoyaba la película sobre Martin Luther King, automáticamente era de esperar. Algo había detrás también de este personaje. Vamos a ver el vídeo. Luego, en otro día, si Dios quiere, ya trataremos sobre esa persona. Pues bien, ya hablaremos en su momento, pero ya veis, apoyado por la Iglesia Católica, mostraremos alguna serie de cosas que realmente no tienen desperdicio. Todo el mundo en pos de la bestia. Pues aquí continúa la historia. Diego, transexual recibido por el Papa, dice: Francisco es Dios, el más digno representante de Jesús. Pues bien, ya está todo dicho, ¿no? Anticristo, en definitiva. ¿Cómo no? Y bueno, aquí también se dan una serie de indicaciones. Y sencillamente el Papa le dice que Dios ya lo quiere tal como es. O sea que no tendrá que hacer cambios para nada en su vida.
Todo esto es un modo de apertura que el Papa está teniendo también para ganarse a más personas, pues por supuesto. Eurispes, Francisco, 90% de valoración positiva. El informe Italia 2015 indica un fuerte consenso, particularmente entre los jóvenes, que también van en pos del Papa. ¿Cae bien a todo el mundo? ¿Es malo caer bien a todo el mundo o a casi todo el mundo? Bueno, depende cómo se mire. Si verdaderamente lo que se hace es un teatro o es que esa persona realmente es un auténtico hijo de Dios. Pero en fin, las personas quedan, ya veis cómo, embelesadas. Y la profecía nos lo decía. Un vídeo más. De Japón al Vaticano en kimono para recordar a los primeros jesuitas del país, de Japón. Mirad también porque al final el vídeo no dejará de sorprenderos. Estar tan cerca del Papa Francisco ha sido una experiencia inolvidable. No son ni católicos. ¿Qué está pasando? Bueno, se está ganando a todo el mundo, ya lo veis. O a la mayor parte de este mundo. Tema de mujeres. El Vaticano pide escuchar a mujeres. Apertura sin precedente. Al menos es lo que nos indica este artículo. Esa apertura lo está haciendo en todos los campos. Está ganándose, una vez más, a todos los que puede. Jesuitas. Objetivo China. Las relaciones entre China y el Vaticano favorecidas por eventos culturales. La Biblioteca Vaticana está digitalizando obras únicas de los misioneros que estuvieron en China en el siglo XVI. Jesuitas, claro. Mirad cómo también se está utilizando esto para el trabajo de conseguir como objetivo China. Y los chinos, que estaban con reparos, están cediendo. Mirad mientras que sucede. Manifestantes vuelven a salir a las calles de Hong Kong, la revolución de los paraguas, que una vez más, recordemos, está hecha por los jesuitas y hemos presentado las pruebas necesarias. No es el pueblo el que se mueve detrás, siempre hay alguien que mueve al pueblo. Sucede en España, sucede allí y sucede en tantísimos lugares. La mano de los jesuitas sigue siendo la clave para conseguir sus fines. Un viaje relámpago. El Papa Francisco irá a Bosnia-Herzegovina y allí dice que quiere ir a contribuir a consolidar la paz. Ya sabéis todo lo que sucedió en ese lugar. Lástima que no nos expliquen la verdadera trama de lo que sucedió en esos países que ahora son países antes de Yugoslavia, que era todo uno, y cómo hubo alguien que incitó graves conflictos y graves asesinatos, y los jesuitas también estaban por en medio. Y Alberto Rivera también lo denunció, y así acabó. Pero ahora eso se olvida. Problemas. Advierten que aumentan las prácticas delictivas en el Vaticano. El fiscal del Tribunal del Pequeño Estado, Glen Piero Milano, señaló que en 2014 se abrieron 2 investigaciones por tenencia de material pornográfico de menores y que hubo un inquietante aumento de corrupción y delitos de tráfico de droga. Y van limpiando, y así la imagen también la van limpiando. Pero lo curioso es que todo esto también está allí. Viaje ecuménico. Otro vídeo. Francisco anuncia por sorpresa que viajará a Sarajevo. Vamos a verlo ahora. Pues una vez más irá a ese lugar y dice que en definitiva va a terminar de pacificar. Realmente esperemos que haya paz, porque a veces cuando dice algo suele suceder todo lo contrario. Pero una vez más es algo de movimiento ecuménico, es lo que están pretendiendo, unificar, ya habéis visto, musulmanes, ortodoxos, católicos. Apartado para el protestantismo apóstata. Crece el número de iglesias evangélicas en Estados Unidos que apoyan el matrimonio gay. Y es curioso porque normalmente antes esto no era lo habitual precisamente y ahora es cada vez lo más frecuente. Y es curioso, ¿se puede ser cristiano y aceptar este tipo de matrimonios con la Biblia en la mano? Pues no, no se puede.
Pero en definitiva, ahora ya todo esto está pasando a la historia, parece ser verdad. Recordemos, tal como en los días pasados, volvería a ser al final. La profecía nos lo decía y lo estamos viendo. Y el protestantismo está dejando de ser lo que era, se ha convertido plenamente en apóstata. Pero para eso, antes han habido más pasos. Y también uno de los pasos que tanto se ha trabajado para ello era esto. Los anglicanos ordenan a la primera mujer obispo. Un presbítero anglicano se opuso durante la ceremonia. Es curioso, ¿eh? Se levantó y se opuso frontalmente a este hecho. Encima quedó fatal, claro. Libby Lane está casada con un capellán, es madre de 2 hijos, le gusta el fútbol y toca el saxofón, o sea que, bueno, es muy enrollada. Fue ordenada hace 20 años y ahora pues ya es la primera mujer obispo. Los pasos se van dando, las iglesias van sucumbiendo, aceptando algo que no toca, como que las mujeres puedan ser obispas, pastores, y todo esto es el paso previo al siguiente que vendrá, que es aceptar pues la homosexualidad dentro de las iglesias. Y también teniendo pastores así. En fin, hay personas que aún no se lo quieren creer, tiempo al tiempo, pero ya estamos viendo las evidencias una tras otra. Y vamos a ver otro vídeo. No hay explicación a esto. Bueno, ¿cómo explicas esto? Las imágenes hablan por sí solas y detrás ponía Reformation en una pantalla. Bueno, vaya Reformation, ¿eh? Vaya reformaciones. Primero hacen un arca de la alianza o algo parecido. Después se lo pasan pipa haciendo esos bailoteos, que teóricamente esos son alabanzas y manifestaciones del Espíritu Santo. Pues alguno se debería mirar primero si lo lógico es danzar alrededor de un arca de la alianza o de un simulacro de ella. Yo recuerdo cuando estuvimos presentando las temáticas de Ron Wyatt, cuando él encuentra el arca de la alianza, que lo que no se le ocurrirá jamás es hacer el mono, sino todo lo contrario. Y en cambio aquí esto es una gran alegría. Algunos dicen, bueno, es que David también danzó con el arca de contento, pero esos momentos el arca era algo trascendental, porque era para la gloria de Dios y para todo el pueblo tenerla entre ellos, y esto es una burda imitación que está fuera de lugar, y además sirve ¿para qué? Para que se lo pasen la mar de bien, o al menos eso es lo que ellos entienden. ¿Realmente esto los acerca al Señor? Creo que una vez más, si los reformadores protestantes de la Edad Media levantaran la cabeza, dirían, ¿pero esto qué es? ¿Estos son protestantes? ¿Estos son creyentes? Pero bueno, peores cosas veremos. Había otro vídeo que alguien me pasó y que se lo agradezco mucho, pero era bastante extenso y no os lo muestro aquí, donde aparecían imágenes que aún, si esto ya es lo que es, pues había muchas otras facetas donde el protestantismo apóstata está haciendo una serie de adoraciones que dices, ¿pero esto qué es? Estará contento el Señor con todo esto, seguro, sí, sí. Y la gente están siendo atados en manojos para ser quemados y ni se están enterando. Pero claro, como estudiar la Biblia a fondo interesa poco, Satanás y los sentidos y los gana a la perfección. Apartado para ley dominical. Estuvimos hablando sobre ello, estuvimos mostrando estas imágenes hace tiempo, ahora vamos a recuperarlas. El vídeo de un discurso del Papa Francisco hecho el 5 de julio de 2014, estad atentos. Bien, este no era el vídeo que teníamos preparado, es otro, pero también va a la perfección, porque sí que es cierto que pasamos esas imágenes del Papa hablando en un cierto lugar sobre cómo debería volverse a guardar el domingo, etcétera, etcétera. Corría el año 2014, precisamente el 5 de julio. Pero en este otro hemos visto otro lugar, que es Argentina, y que se dan precisamente las razones de por qué el domingo tiene que ser el día festivo.
Dice, primer lugar, por tradición, no por Biblia, ¿eh? Es curioso, dice por tradición. Y así fue, por tradición, en definitiva, por un cambio que hizo la Iglesia Católica. Pero también hemos visto que dice que hay una serie de grupos que deberán seguir trabajando. Bueno, una vez más deberíamos remontarnos a la historia, al principio cuando salió el decreto para observar el domingo, y de eso hace tantísimos siglos, donde precisamente se hablaba más o menos de lo mismo, con los oficios de esa época, con ciertas actividades que no podían dejarse, como los campesinos y las personas que tenían ganado para darles la comida, etcétera, etcétera, pero todo el resto, prácticamente, de los ciudadanos debían guardarlo sí o sí. Y ahora se sigue diciendo lo mismo, se adapta, y se habla también, como no, de la familia, porque es el día en que todos pueden estar juntos. Y ante eso, ¿quién se va a negar? Pues claro, los que se niegan son tildados de que están fuera de lugar. Vamos a ver otro vídeo, y tiene que ver con lo mismo. Y es precisamente el que tocaba antes. Bien, pues después de ver estos dos vídeos, vamos a hablar un poco de historia, hacer un repaso histórico de la ley dominical en España. Se aprueba la ley del descanso dominical en España, pero ¿esto cuándo ha sido? ¿Ahora? No, tranquilos. Aprobada por el Congreso de los Diputados, es una ley que sirvió para que en la España de principios del siglo XX se avanzara en favor de los derechos de los trabajadores. Es la que obliga a que no se trabaje los domingos. Lo curioso de todo esto es que entró en vigor, ¿sabéis qué día? Un día 11, para variar. Y además, ¿de qué mes? 11 de septiembre. Pues corría el año 1904. Es curioso, una vez más, darnos cuenta que parece ser que el diablo tiene fechado un día al que le tiene un odio especial, y es el 11 de septiembre, porque allí siempre la lía. Y allí precisamente puso su marca en España en el siglo XX. Su marca de la bestia. 11 de septiembre. Ya hemos hablado de por qué parece ser que el diablo odia tanto ese día. El día tan probable que fuera el nacimiento de Jesús. No el 25 de diciembre, por supuesto. Pero por si fuera poco, todo esto que está aún en palestra, porque aquí el domingo prácticamente todo está cerrado. Ya sabéis que en España esto es bastante habitual, aún ahora. El domingo es difícil encontrar algo abierto, algún negocio abierto, no se trabaja, se sigue aún con la tradición de guardar el domingo. Y en otros países eso les está viniendo de nuevo. Pero es que si hablamos de Argentina, también tiene una historia la ley dominical allí. Y el proyecto, nos dice aquí, fue presentado por el diputado Alfredo Palacios, quien había triunfado en las elecciones anteriores y se había consolidado como el primer legislador socialista de América Latina, años 1905 aproximadamente. Y también aconteció algo, se dio una aprobación, o se presentó todo este proyecto de ley dominical, pues en un día en concreto, y como siempre, aparece un 11. Un 11. ¿Y por qué? Siempre hay que marcar precisamente este tipo de días. Pero estad atentos porque, ¿qué nos dice aquí? Palacios tomó la posta y extrajo de la propuesta del ministro el artículo referido al descanso dominical y el 22 de septiembre de 1904 lo presentó como un proyecto propio. 22 de septiembre. Antes hemos hablado del 11, ahora 2 veces 11. El 22. Aprobado por ley divina, ¿eh? El 11, ¿lo recordáis? O sea, por ley satánica en este caso. Y ahora, ¿qué quieren hacer? Recuperarlo otra vez en Argentina. El Papa Francisco está empeñado en que su país sea el conejillo de Indias también para tantos otros lugares. Y eso se va a extender. Apartado para paganismo, Islandia construirá su primer templo a dioses nórdicos en 1000 años. Los islandeses podrán volver a adorar públicamente a los dioses Thor, Odín o Frigga,
ya que en breve comenzará la construcción del primer templo dedicado a los dioses de la mitología nórdica desde la época de los vikingos. O sea que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Si se recuperaron las cosas buenas del tiempo antiguo y no precisamente estas cosas, qué bien iríamos. Pero no, el mundo se está metiendo de lleno otra vez más en la cuestión de paganismo. Aullad ricos. Recordamos el texto de Santiago. Pues presentan un megayate exclusivo para mujeres multimillonarias. 80 metros de eslora, que no es poco. Ya veis, un tipo de diseño que ya pinta así, muy femenino, ¿no? Pues miradlo por dentro. Oro, el que queráis, y también detalles en blanco, contraste, bueno, que es bastante bello dentro de todo. Para otros dirán, no, es muy cargado, claro, hay gustos para todo, ¿no? Pero todo esto barato no es precisamente. ¿Es necesario tener tanto lujo cuando hay tantas personas que lo están pasando tan mal? Aullad ricos por las miserias que os vendrán. Y eso también marcaba el fin de los tiempos. Modas. Pues aquí lo que tenéis es como si fuera una discoteca, o es prácticamente una discoteca, pero están haciendo clases de yoga. ¿Y qué es esto? Pues ahora algo que se ha puesto de moda, irse de fiesta antes de entrar a trabajar en Nueva York. Van a las 7 de la mañana, empiezan a hacer yoga. Es curioso, yoga. No van a estudiar la palabra de Dios, sino que van a hacer yoga. Y después, eso sí, allí no se servirá alcohol, pero estarán hasta las 9 de la mañana bailando y pasándoselo bien, y así van motivados al trabajo. La entrada es muy cara, va gente que se lo puede pagar, gente muy bien situada económicamente, jóvenes, máximo unos 35 años. Y por si fuera poco, no hay bastante con pasárselo bien por la noche, también tiene que ser por la mañana, y así un continuo. Y mirad cómo de un modo u otro Satanás está cogiendo a las personas como quiere. Solo mentes distraídas. El yoga no va a unirnos con Dios. Aunque algunos puedan creer que esto les va a unir con el bien y las fuerzas del cosmos y tantas cosas más. Espiritismo, señores, espiritismo. Y además mezclado con diversiones, que sí, no habrá gota de alcohol, pero tu mente ¿dónde va a estar? ¿Centrada en Dios en algún momento? Qué difícil. Y Satanás se está ganando a todas las personas de un modo u otro. Lo importante es no pensar. Lo importante es pasárselo bien, que son 4 días, ¿verdad? Qué triste. Y el fin del mundo a punto de llegar, Jesús pronto a volver, y la gente sin enterarse. Debemos avisarles, porque si amamos a las personas necesitamos decirles que reaccionen ya. Pero para eso hay que presentarles evidencias. Cuba construirá una nueva iglesia católica por primera vez desde 1959. Fijaos cómo el tratado entre el Vaticano y Estados Unidos para Cuba ha funcionado a la perfección, y además ahora se consigue esto. No se están para nada quietos. Ellos no van a parar de hacer su labor. Apartado para Estados Unidos, Michelle Obama en el ojo del huracán por no llevar velo en Arabia Saudita. Evidentemente ya sabía que esto podía provocar un malestar. Todo esto siempre se hace por algo. ¿Qué habrá habido detrás de esto? ¿Quién lo sabe? Pero desde luego con esto nos están viniendo a decir de que todos deberán ir igual. Ecumenismo. Estados Unidos, 1 de cada 5 niños recibe cupones para alimentos. País tan avanzado del mundo y que tengan esta estadística, pues es realmente preocupante, ¿verdad? Desayuno de oración con Obama y el Dalai Lama, juntitos. El presidente es un firme defensor de las enseñanzas del Dalai Lama y la preservación de las tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas únicas del Tíbet.
Como lo ha hecho en el pasado, el presidente verá muchos líderes religiosos en el evento, pero no tenemos ninguna reunión específica con el Dalai Lama que anunciar. ¿Todo esto por qué se hace? Pues evidentemente el gobierno chino, ya sabéis que eso no le hace ninguna gracia. Bueno, buscar un poco más de lío, ¿me entendéis? Y atención a esto, un gobierno mundial. Conocéis de sobra a este señor, ¿verdad? Bill Gates pide la creación de un gobierno global. Y dice que es el único modo de trabajar contra el cambio climático y tantas cosas más, epidemias. En definitiva, ¿qué nos está diciendo? Pues pide un programa donde las élites financieras tengan un control total de los sistemas financieros. ¿No recuerda esto a un nuevo orden mundial? Bill Gates sabe lo que está diciendo, También se mueve en algún ámbito en concreto. Apartado para el nuevo orden mundial, precisamente, vamos a ver un vídeo, el tráiler oficial de Grey State. ¿Sabéis? Su director, curiosamente, ha aparecido muerto. La película aún no se ha podido estrenar, faltaban algunas secuencias, parece ser. Él denunciaba el nuevo orden mundial. Una persona joven, además. Vais a ver qué escenas nos transmiten esa película que desde luego hacen pensar a todos los que hemos venido hablando de estos temas durante tanto tiempo. ¿Qué quería él decir en esa película y cómo ha terminado? Desde luego es un tráiler impactante donde hemos visto imágenes que, si paráis escenas, veréis desde mandiles masónicos hasta pirámides, hasta la marca, donde, bueno, aquí ponían como si fuera realmente grabado por quemazón. Bueno, quizás no será así, pero ya veis que el director quería transmitir una serie de características de lo que está previsto que vaya sucediendo con FEMA y demás, y ha terminado así. Pues da que pensar también, ¿verdad? Sabemos que habrá muchas personas que se negarán a pasar por el aro de lo que nos están planteando para que este mundo siga ese gobierno mundial dirigido por el Papa, o por el papado en definitiva. Y habrán escenas realmente difíciles, pero también todo el mundo deberá llegar al momento en que deberán saber qué verdad hay en seguir a lo que ellos dicen o en seguir las cosas de Dios, porque todo eso son las señales de que Jesús va a regresar pronto. Y deben conocer la verdad del sábado y guardar su santo día. Y deberán también ponerse del lado del Señor. Y habrá grandes desgracias y no muchas cosas agradables. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido al final. Y vamos a ver cosas, si Dios quiere, en poco tiempo, antes del regreso de Cristo, que van a marcar la pauta de un modo impresionante para saber quién va a ser salvo y quién no. Apartado para Eurovisión, una vez más, démonos cuenta de qué manipulaciones, cómo están trabajando. El escenario de Eurovisión 2015 será un gigantesco ojo. Bueno, pues dice que es símbolo de los puentes entre culturas y tiempos. No me extraña, claro. El ojo que todo lo ve, pero no el de Dios, sino el que en verdad se aplica a Satanás, es verdaderamente un puente entre culturas y tiempos, porque es su adoración a través de lo largo de 6000 años. Mejor plasmado no lo podían hacer, desde luego. Puertas dimensionales. No vamos a tener una conferencia ahora de puertas dimensionales, pero mirad este artículo. Miguel Ángel dejó mensajes ocultos en la Capilla Sixtina. El artista italiano los habría plasmado en sus pinturas según el análisis de profesionales del tema. Pues bien, era un artículo que os he querido mostrar aquí, porque una vez más hay personas que se están dando cuenta de cosas que nosotros ya hemos presentado tiempo atrás y también en algo nos habíamos basado, por supuesto. ¿Sería cierto todo esto?
Desde luego, si alguien tiene curiosidad, entrad en el apartado de puertas dimensionales de nuestra página oficial, nuestra web, donde vais a encontrar todo esto y muchas cosas más, con muchos detalles. Endemoniado, asesinó y tiró al río a una mujer y degolló a un hombre. El diablo dijo que los matara. Estas cosas no suelen hacerse porque sí. Bueno, hay personas que ya sabéis que están como están, ¿no? Pero cuando sabemos que los endemoniados irían a más en el último tiempo, al igual que todos los sistemas de espiritismo, esto ya no debe extrañarnos tanto. Satanás se está adueñando del mundo de un modo impresionante. Y cuando decimos del mundo estamos hablando también de las mentes de las personas. Manifestaciones satánicas. Una mujer es empujada por un ente paranormal y se fractura la cabeza. Esto es lo que ella dice, pero mirad qué imágenes. Un parapsicólogo dice que parece ser que hay una fuerza que hace eso, que actúa sobre esa persona. Y le da una explicación. Vamos a ver el vídeo, porque al menos si esa persona hizo eso para salir en medios masivos, la verdad es que lo hizo muy bien. Pero si esto es totalmente real, da que pensar. Bien, evidentemente un psiquiatra intenta dar una explicación coherente a ese hecho, mientras las imágenes nos muestran que realmente sufrió un impacto, porque la caída no es muy normal, no es muy forzada, que digamos. Y esa señora ya veis que está un poco pasada de peso, debería ser un impacto bastante fuerte. La explicación del parapsicólogo, ¿cuál es? Una energía. Y después le va a decir energía espiritual que actúa fuertemente contra ella. Que el porqué habría que buscar el porqué. Y que quizás está pululando por allí. Bueno, pues esto es lo que se dice, si esto es realmente auténtico, la actuación de un ángel caído. No lo ves, pero actúa. Y puede arremeter contra personas. Y ya ves que ella termina con curiosidad para saber qué es lo que le ha pasado. Pues una víctima más para el espiritismo, porque para querer saber eso no se va a poner normalmente en manos del Señor, sino va a ser del otro Señor, yendo a parapsicólogos, o yendo a saber qué tipo de versiones, pero el espiritismo sigue actuando. Y por desgracia Satanás no para, y va actuando en todos los niveles, y uno de los muy claros, las guerras. Nuland insta a la OTAN a crear fuerzas de reacción rápida en torno a Ucrania. Es la subsecretaria de Estado norteamericano. Una vez más, nos estamos dando cuenta de que están preparando un cerco para Rusia. La guerra se recrudece en el este de Ucrania. Lugansk denuncia 16 civiles muertos en bombardeos, y han habido más desde ese día. Portugal prepara ley para dar la nacionalidad a los sefardíes. Si fue España primero la que lo propuso, ahora Portugal también se lanza a lo mismo. Se está moviendo algo con el mundo de los judíos, ¿verdad? Y hablando del mundo de los judíos, Israel. Pérez llama a los judíos a inmigrar aún sin las persecuciones. No necesitan nuestra ayuda para luchar contra el antisemitismo, dice, hablando de Francia. Les da las gracias por lo que hacen, pero él está llamando a la gente judía de todas partes que emigre a Israel. Les están preparando la trampa perfecta. Van a caer como moscas. Por eso debemos avisarles. Ojalá se diesen cuenta para quién trabaja Simón Pérez. Ya lo vimos. Tan unido al Papa, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?, nos dice un texto bíblico. El ateísmo alcanza niveles históricos en el mundo. ¿Desaparecerá alguna vez la religión? Según una encuesta internacional Gallup, el ateísmo crece en todo el mundo y alcanza su mayor porcentaje en la historia de la humanidad. Antes había mucha idolatría, ahora es idolatría de otros modos. La gente, si no busca a Dios, busca a otros dioses, entre comillas. Pero en definitiva, cada vez más gente atea. Habrá fe cuando Cristo vuelva en la tierra,
Pues sí, va a haber bueno, en catalán le llamamos una revifada, o sea, que volverá a resurgir una vez más la fe, pero vendrá dado por Satanás, haciéndose pasar por Cristo y por los milagros mentirosos que va a propiciar junto a sus ángeles caídos. Pero de la auténtica fe en Dios, que pocos van a quedar. Ojalá hagamos los esfuerzos para estar entre ellos y que el Señor nos ayude a poderlo conseguir. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Google planea invertir $1.000 millones para conectar al mundo con una red satelital. La firma tecnológica busca llevar Internet a zonas remotas mediante la infraestructura de la compañía espacial SpaceX, liderada por Elon Musk, cofundador de PayPal y actual director de la automotriz Tesla Motors. Por tanto, Dios va a utilizar todo y nosotros debemos ponernos en sus manos para utilizar esos medios también, que aunque puedan ser utilizados por Satanás para hacer mucho mal, el Señor también lo va a utilizar, y ya lo está haciendo, para llevar el mensaje final de salvación a este mundo. Y nosotros debemos aprovechar todo lo que podamos. Y las puertas se están abriendo. No las dejemos cerrar. Y ahora ya para terminar, una cita de Ellen White, extraída de Eventos del Tiempo Final. Carta 12 del 22 de agosto de 1892. Al desarrollar su carácter, los hombres y mujeres tomarán sus posiciones, porque las diferentes circunstancias que tendrán que enfrentar harán que se revele el espíritu que los incita a la acción. Todos revelaremos el carácter de la gavilla con la cual nos estamos ligando. El trigo se está conectando con el granero celestial. El verdadero pueblo de Dios se está distanciando ahora y la cizaña está siendo atada en manojos para ser quemada. Se tomarán posiciones definidas. Evidentemente, cada vez más clara va a ser la diferencia entre el auténtico pueblo de Dios y el resto. Se van a tomar posiciones definidas y unos serán atados para salvación y otros ya veis para qué. Y esos, por desgracia, van a ser la mayoría. Satanás obrará con su poder magistral para separar a las almas de Dios. En todos los puestos de combate, escuchamos diferentes voces para desviar nuestra atención del verdadero asunto en cuestión para este tiempo. Y será que no lo hemos visto, ¿eh? Cuántas cosas Satanás no está inventando para desviar nuestra atención. El fin está cerca. No permita que haya una confusión de voces para desviar y desencaminar a muchos. Decir paz, paz, a estas almas que han resistido la voz del verdadero pastor y que por mucho tiempo han contenido contra la omnipotencia, es tranquilizar sus conciencias al sueño de la muerte. Por tanto, debemos decir las cosas, lo que se viene, lo que hay detrás, lo que está moviendo los hilos, y decir a las personas que debemos cambiar y ajustar nuestros caracteres al del Señor. Dios no nos va a aceptar tal como somos siempre, si no nos ponemos en sus manos para cambiar. Señor Papa. ¿Ignorará el hombre en su orgullo sus propios intereses, albergando pensamientos o haciendo cosas que estén en oposición a la mente y el Espíritu de Dios? Dios se ha dignado mostrarme que los hombres que deberían haber distinguido la voz del verdadero pastor, debido a la obstinación de su naturaleza humana, estarán prestos a aceptar la voz de un extraño y seguir por caminos prohibidos e inseguros. Antes que venga al mundo el tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, lo que nos espera ahora, aquellos que han vacilado y que ignorantemente han llevado a otros por caminos inseguros, lo exteriorizarán al enfrentar la verdadera prueba vital. Esa será la última prueba, de manera que no importa lo que digan, no estarán proclamando al verdadero pastor.
Vaya frases. Gente que estará llevando a otros por caminos inseguros y mostrando que esos son buenos caminos. Y no estarán proclamando al verdadero pastor. Esto no solo va para las personas feligreses de iglesias, sino para dirigentes de iglesias, que en vez de llevar el camino verdadero a las personas, los están llevando por los que no tocan. Y nosotros vamos a terminar aquí. El próximo día continuaremos con más noticias de actualidad en relación con la profecía, porque ya veis que pasa una semana y se junta tal cantidad de noticias y que todas tienen tanto que ver con la profecía final en sus distintas vertientes, que estamos más de 2 horas para poder hacer una conferencia. Y eso, desechando muchas que serían importantes, pero que ya no tienen cabida. Los tiempos se están precipitando, los tiempos se están acabando. Los 6.000 años están prontos a cumplirse y Jesús va a volver muy pronto. ¿Estamos ya preparados para ello? Que el Señor nos ayude a estar centrados, porque lo que viene es lo peor de la historia, pero después viene nuestro Señor a liberarnos. Que Dios os bendiga.